Salve María. En esta ocasión hablaremos del misterio de la agonía en Getsemaní, también llamado el Monte de los Olivos. Es una historia narrada en el Evangelio según San Lucas. Dice así la palabra de Dios. Salió y marchó, según costumbre, hacia el Monte de los Olivos, y sus discípulos le acompañaron. Llegado allí, les dijo: Orad para que no entréis en tentación. Se alejó de ellos como un tiro de piedra, se arrodilló y se puso a orar, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo, confortándole, y entrando en agonía, oraba sin cesar, y su sudor era como de gotas de sangre que caían hasta la tierra. Se levantó de la oración, fue a sus discípulos y los halló durmiendo, a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para no entrar en tentación. La pasión de Cristo es el acto de amor más grande jamás realizado de un hombre para la humanidad. Es la principal victoria de Dios y la mayor derrota de Satanás. El demonio utiliza todas sus armas para tentar a Jesús y evitar que cumpla su misión, la de morir para salvarnos. Confieso que cuando leí este apartado del Evangelio, me pregunté si sudar sangre era físicamente posible, y también me pregunté de qué manera cargó Jesús con nuestros pecados. Descubrí los libros de Ana Catalina Emmerich, que fue una religiosa tocada por Dios, que tuvo visiones y revelaciones divinas desde que era una niña. Ayudada por el escritor Clemente Brentano, escribió multitud de libros relacionados con Jesús, con María, con la época anterior y posterior a Jesús y María, de los cuales yo destaco La amarga pasión de Cristo, basado en sus visiones, y que es un libro realmente conmovedor. Fue beatificada por Juan Pablo II en 2004. Satanás se utiliza todas las estrategias posibles para convencer a Jesús de que no realice su misión. La primera de sus estrategias va encaminada a hacerle entender de que él no va a ser capaz de poder cargar con todos los pecados del mundo. Dice así: vi a su alrededor un círculo de figuras horrendas que lo estrechaban cada vez más. Su tristeza y su angustia se aumentaban. Penetró temblando en la gruta para orar como un hombre que busca abrigo contra la tempestad, pero las visiones amenazadoras le seguían, y cada vez eran más fuertes. Esta estrecha caverna parecía presentar el horrible espectáculo de todos los pecados cometidos desde la caída del primer hombre hasta el fin del mundo, y su castigo. A este mismo sitio, al Monte de los Olivos, habían venido Adán y Eva, expulsados del paraíso sobre una tierra ingrata. En esta misma gruta habían gemido y llorado. Fijaos que Jesús es el nuevo Adán. Al fin y al cabo, viene al mismo lugar donde todo empezó, a reparar todo el pecado cometido, todo el daño realizado desde la primera desobediencia de Adán y Eva hasta el fin de los días. Jesús, al entregarse a la divina justicia en satisfacción de nuestros pecados, hacía volver su divinidad al seno de la Santísima Trinidad. Fijaos que Jesús es Dios y hombre, pero aquí, en este último momento de su vida, entrega su divinidad para quedarse simplemente como hombre y sufrir todo el castigo físico y psicológico como un hombre, no como una divinidad. Postrado en tierra, inclinado su rostro y anegado en un mar de tristeza, todos los pecados del mundo se le aparecieron bajo infinitas formas en toda su fealdad interior. Los tomó todos sobre sí y los ofreció en oración a la justicia de su Padre Celestial para pagar esa terrible deuda. Pero Satanás, que se agitaba en medio de todos estos horrores con una sonrisa infernal, se enfurecía contra Jesús, y haciendo pasar ante sus ojos imágenes cada vez más horribles, gritaba a la humanidad de Jesús: ¿Cómo? ¿Tomarás tú a este también sobre ti? ¿Sufrirás su castigo? ¿Quieres satisfacer por todo esto? Al no poder convencer a Jesús con su primer argumento, lo intenta con un segundo, el de hacerle creer que no es digno de poder cargar con todos los pecados del mundo. Dice así:
Satanás se atrevió a presentar contra el Salvador una serie de acusaciones, diciéndole: ¿Cómo? ¿Tú quieres tomar todo esto sobre ti? ¿Tú que no eres puro? Entonces le hacía inculpaciones imaginarias, le atribuía las faltas de sus discípulos, los escándalos que habían dado, la perturbación causada en el mundo renunciando a los usos antiguos. Satanás se hizo el fariseo más hábil y más severo. Le reprendió el haber sido la causa de la degollación de los inocentes, así como de los padecimientos de sus padres en Egipto, el no haber salvado a Juan el Bautista de la muerte y el haber desunido familias, el no haber curado a muchos enfermos, el haber abandonado su familia. No hubo una de esas acciones que no le hubiera servido de acusación. Fijaos cómo aquí Satanás, padre de la mentira y de la desesperación, trata de que Jesús, hijo de la verdad y la esperanza, se sienta indigno de llevar esa carga. Entre los pecados del mundo que pesaban sobre el Salvador, yo vi también los míos, y del círculo de tentaciones que lo rodeaban vi salir hacia mí como un río, en donde todas mis culpas me fueron presentadas. Aquí Ana Catalina habla de sus propios pecados, porque Jesús no solo carga con los pecados de manera colectiva, es decir, toda la mentira del mundo, toda la soberbia del mundo, los carga todos de manera individual, es decir, cada mentira, cada soberbia, uno a uno y persona a persona. En un tercer bloque de acontecimientos, Jesús contempla su dolorosa pasión. Dice así: Vi todas las escenas presentarse delante de él, desde el beso de Judas hasta las últimas palabras sobre la cruz. Yo vi allí todo lo que veo en mis meditaciones de la pasión. La traición de Judas, la huida de los discípulos, insultos delante de Anás y Caifás, la apostasía de Pedro, el tribunal de Pilatos, los denuestos de Herodes, los azotes, la corona de espinas, la condenación a muerte, el camino de la cruz, el sudario de la Verónica, la crucifixión, los ultrajes de los fariseos, los dolores de María, de Magdalena y de Juan, la abertura del costado, en fin, todo le fue presentado con las más pequeñas circunstancias. Lo aceptó todo voluntariamente y a todo se sometió por amor a los hombres. Fijaos que el enorme daño causado por el hombre finalmente debe ser compensado con un enorme sufrimiento por parte de Jesús, y no en su condición de Dios, como hemos visto antes, sino en su condición de hombre. Al fin de las visiones sobre la pasión, Jesús cayó sobre su rostro como un moribundo. El sudor de sangre corrió con más abundancia y atravesó sus vestidos. La más profunda oscuridad reinaba en la gruta. En un cuarto bloque, Satanás enseña a Jesús todo lo que sufrirá a su iglesia. Dice así: Aparecieron a los ojos de Jesús todos los padecimientos futuros de sus apóstoles, de sus discípulos y de sus amigos. Vio a la iglesia primitiva tan pequeña y, a medida que iba creciendo, vio las herejías renovar la primera caída del hombre por el orgullo y la desobediencia. Vio la frialdad, la corrupción y la malicia de un número infinito de cristianos, la mentira y la astucia de todos los doctores orgullosos, los sacrilegios de todos los sacerdotes viciosos, las funestas consecuencias de todos estos actos, la abominación y la desolación en el reino de Dios, en el santuario de esta ingrata humanidad, que él quería rescatar con su sangre al precio de padecimientos indecibles. Vio los escándalos de todos los siglos hasta nuestro tiempo y hasta el fin del mundo, todas las formas del error, del fanatismo furioso y de la malicia, todos los apóstatas, los herejes, los reformadores con la apariencia de santos, los corruptores y los corrompidos lo ultrajaban y lo atormentaban como si a sus ojos no hubiera sido bien crucificado. Aquí Satanás ataca la obra más preciada de Jesús, que es su Santa Iglesia. La voz del tentador repetía sin cesar: ¿Quieres tú sufrir por estos ingratos? Jesucristo caía como abrumado sobre sus rodillas, y su voluntad humana libraba un combate tan terrible contra la repugnancia de sufrir tanto por una raza tan ingrata, que el sudor de sangre caía de su cuerpo a gotas sobre el suelo. Y ya por último, Satanás intenta convencer a Jesús de que su sufrimiento será en vano. Dice así: Vi entre esos hombres a ciegos, paralíticos, sordos, mudos y aún niños, ciegos que no querían ver la verdad,
paralíticos que no querían andar con ella, sordos que no querían oír sus avisos y amenazas, mudos que no querían combatir por ella con la espada de la palabra, niños perdidos por causa de padres o maestros mundanos y olvidados de Dios, mantenidos con deseos terrestres, llenos de una vana sabiduría y alejados de las cosas divinas. Todo eso era el fruto de la indiferencia, de la pereza, de la preocupación, de vanos intereses terrestres, y algunas veces del egoísmo y de la muerte interior. Vi la iglesia abandonada y los sacerdotes despreciados, vi las gotas de sangre caer sobre la pálida faz del Salvador. Y yo me pregunto, ¿se puede describir mejor la sociedad actual? El demonio, mostrando a Jesús imágenes de los tiempos actuales, intenta persuadirle de que sufrirá en vano. Muchos lo maltrataban, lo insultaban, lo renegaban. Muchos, al oír su nombre, alzaban los hombros y meneaban la cabeza en señal de desprecio. Evitaban la mano que le extendía y volvían al abismo donde estaban sumergidos. Se alejaban de la iglesia como los hijos cobardes y sin fe abandonan a su madre cuando llega la noche. Jesús lloró por ellos, quiso sufrir por todos los que no lo ven y por los que no quieren llevar la cruz con él. Hoy pedimos a María sabiduría para entender que Jesús murió para salvarnos, pureza para no caer en las tentaciones del maligno, amor para amar a Jesús, el hombre que más nos ama, y fe para querer recibir el reino de Dios. Hoy regalamos a María una decena del rosario, 10 rosas para ella, rezando un Padre Nuestro y 10 Ave Marías, meditando en el misterio de la agonía en Getsemaní. Porque Jesús es mi único refugio. En este fin de los tiempos que estamos viviendo, mantengamos el amor, la esperanza y la fe, porque el Sagrado Corazón de Jesús y María vencerán al mal, y nosotros venceremos si permanecemos en ellos. Salve María siempre, y que Dios os bendiga.